Hoy tenemos la fortuna de contar con don Marcelino, que es el hombre del Renacimiento, porque es pintor, es dibujante, es escritor, es conferenciante y además es marino, que es el origen. Eso condiciona mucho. Y hoy tenemos la suerte que dentro del ciclo de conferencias con el caso FIMA, en colaboración con el PSOE, pues nos va a dictar una conferencia tan amena como siempre sobre la nao Santa María. No, la vida en una nao. Sí, la vida en una nao, exacto. Y que yo tengo que pedirle excusas porque explícitamente me lo ha pedido mi mujer, dado que a ella le encantan las conferencias de don Marcelino, porque se divierte mucho con ellas, no como las demás. Así que cuenta con un afán en la distancia. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Bueno, muchas gracias, José Manuel, por las palabras de presentación. Señoras y señores, buenos días. Siento no poder dar los buenos días a los que iban a ver esto por streaming, pero está fallando el sistema porque el encargado ha tenido la desgracia de romper su brazo. Así que espero que tenga una pronta recuperación. Se está grabando y se lo podrán ver después. Pues bienvenidos a todos y muchas gracias por vuestra compañía en esta conferencia en la que voy a hablar de la vida en una nave del siglo XVI, contada en sellos de correos. Esta conferencia está basada en este libro que he presentado esta primavera, y un libro que compuse a partir de muchas conferencias que he dado durante los últimos años sobre este tema con motivo del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Y además con esos libros ha dado lugar a otras conferencias y una de ellas es esta. De este libro, el Eco Filatélico y Numismático ha tenido a bien dedicarle 2 páginas. Están aquí, que es muy de agradecer. En fin, cuando hablamos de cosas de la mar de hace 500 años, finales del siglo XV, principios del XVI, siempre sale, si son cosas en la mar, sale a colación la nao como uno de los barcos típicos de entonces. Ya Cristóbal Colón en 1492, en el descubrimiento de América, usó 2 carabelas y una nao, que era la Santa María. También usaron naos Solís, Vasco de Gama, Vasco de Balboa, etcétera, etcétera. Y fueron naos las que se utilizaron en la primera vuelta al mundo, de la que acaba de terminar la celebración del quinto centenario. Magallanes salió de Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1519 con 5 naos para buscar las islas de las Especias, navegando hacia Occidente. Y 3 años después, en septiembre de 1522, regresó una de aquellas naos, la Victoria, cargada de especias, después de haber dado la primera vuelta al mundo por primera vez en la historia. Una de las mayores, o la mayor aventura del hombre en la superficie de la Tierra. Como ves, se habla mucho de naos, hemos visto. Pero, ¿qué era una nao? ¿Cómo era? ¿Para qué servía? Y sobre todo, ¿cómo se vivía en ella? Y de esto es de lo que yo voy a hablar ahora. En principio tengo que decir que hay poca información de primera mano de cómo era una nao, porque estamos hablando de hace 500 años. En aquellos tiempos no había interés histórico por observar cosas y datos. Si se hacían planos, que muchas veces no se hacían porque se hacían de forma empírica, porque los planos se reciclaban, se usaban para volver el bocadillo, se tiraban. No se conserva. Pero, perdón, además, en aquellos tiempos la construcción se hacía en núcleos cerrados, en núcleos familiares o en gremios, en los que había que mantener el secreto para que no se enterara el vecino, no copiar nuestras técnicas y tecnologías y nos pudiera hacer la competencia. Claro, este es un sistema con el que el avance tecnológico pues no funciona, pero es lo que había. De todas formas, ya desde el siglo XIX, a lo largo del XX y lo que va del XXI, se hizo lo que se llama mucha arqueología documental. Se encontraron pues, documentos, dibujos antiguos, se encontraron grabados, hay muchas iluminaciones de cartas náuticas que presentan barcos de la época, relieves en retablos de iglesias, bajorrelieves, cuadros, tapices, sellos de ciudades. Las ciudades llevaban, si eran costeras, solían tener algún barco, escudos heráldicos, viejos papeles y demás. Y con esto, pues los historiadores y los investigadores, los archiveros y tal, fueron integrando toda esa información
y hoy por hoy sabemos cómo era una nao, o por lo menos cómo debía de ser. Debía de ser algo parecido a esto. Un barco de madera, panzudo, pequeño, de bordas altas, manco, es decir, sin brazos, o sea, que no tenía remos, solamente tenía aparejo de vela. Cuando se habla de nao así en forma general, es una forma poética de hablar de barcos, de navíos y demás, pero si nos circunscribimos al finales del siglo XV o al siglo XVI, el navío era un barco con personalidad propia. Utilizado sobre todo por españoles y portugueses. Era una tipología de barco que fue muy usado. Era un barco de vela, casco de madera, como digo, bordas altas y timón a popa. Este barco, como era bien pequeño, servía para descubrimientos y demás, porque se podía acercar bastante a la costa sin riesgo de varar, aunque a veces varaba, claro, porque cogía una piedra y había muy buenas. También se usaba para transportar mercancías y gentes, como barco mercante. Y también se usaba como barco de guerra, metiéndole cañones y con una guarnición. Y a veces como barco de escolta, como medio de guerra, barco de armada le llamaban, para proteger a convoyes. Porque los gordos, los que abundaban, eran barcos mercantes que iban en las flotas de Indias o que iban en el galeón de mar. Bueno. En su época fue la máquina más completa que creó el hombre, al principio del siglo XVI. Ahí se reunía todo el saber y toda la tecnología de la época, en esa cosa pequeñita en la que estaban metidos. Tenían elementos de precisión, como iremos viendo, los elementos que hacían que pudiera estar en la mar pues días, semanas e incluso meses. Era como una pequeña aldea muy poblada, llena de mástiles y cuerdas, que dicen los neófitos, y con un alcalde que era el capitán, un teniente alcalde que era el segundo, el maestre, y luego pues los demás concejales y el pueblo que eran los pasajeros. La eslora a lo largo del casco podía ser como mucho 26 metros, podía ser 24 o por ahí. La manga o ancho unos 7 metros, el calado máximo unos 3,2, era como una lancha grande. Un desplazamiento podía alcanzar las 170 toneladas. Era tripulado por 45 a 50 hombres de promedio y el espacio útil por hombre estaba calculado hoy, que se han estudiado mucho este tema, de 1,5 metros cuadrados por persona, porque solamente vivían en las cubiertas. El aparejo se estandarizó en el que ven ahí. Al principio a lo mejor tenían 4 mástiles, pero luego se estandarizó. Y esto fue lo que llevaron las naos y después los galeones, los navíos de línea, las fragatas y demás. Uno saliendo hacia adelante, un bauprés y 3 verticales, trinquete, mayor y mesana. El mayor era el más grande. Estos palos en la punta, en el tenor, arriba de todo, llevaban esa figurita que dibujaba ahí, que parece una pera. Era una costumbre, le llamaban la perilla. El palo más alto era el palo mayor, por eso se llamaba mayor, que iba apoyado en la quilla. Y desde la quilla hasta la perilla, de ahí viene esa frase de quilla a perilla, medía aproximadamente la eslora del barco un poco menos. Si el barco medía 24 metros, ese palo podía medir unos 22. Tenía una cubierta corrida de proa a popa. Y además de esta corriente, de esta cubierta, tenía ahí en el proa ese levadizo, le llaman cubierta de castillo. Hoy a las proas de los barcos, en todo el mundo le llaman castillo. Y era una cubierta parcial y debajo se podía guarecer la gente y guardar cosas. A popa, hacia atrás, llevaba esa cubierta larga que se llama tolda, y algunos podían llevar esa parte que está a popa del todo, que se llama chupeta, con una toldilla. La toldilla es el nombre que lleva la parte de atrás, digamos, de popa de los barcos, hoy se llama toldilla. Tenían esa forma así redonda, como ven ustedes, curvada, se llama rufo, y eso era para compasarlo a las olas del mar. Eso con el tiempo fue desapareciendo y ya en el siglo XVIII los barcos tenían las cubiertas paralelas al agua. Tenía un timón que iba a popa en el centro, porque antes era con espadilla lateral en siglos anteriores, pero este timón era manejado con una caña, que era una vara larga como los botes. No llevaban esas ruedas que se cree la gente. Las ruedas, esa es una invención posterior. Y esta caña iba por debajo de esa cubierta de tolda que iba a popa de todo. Vamos a ver ahora
cómo estaba dividido el barco por dentro. Por dentro normalmente no bajaba la gente nada más que a coger algo, a trabajar o lo que fuera. Ahí los espacios, ahí ven la cubierta corrida, esa, a proa ven la cubierta del castillo, a popa una tolda y luego una toldilla. Y por dentro, el espacio de bodegas llevaba el espacio 1, eso era donde se guardaba el cable de fondeo. El ancla salía por ahí por un agujero de la proa y cuando se metía el ancla, pues el cabo de fondeo, el cable, se arranchaba ahí. El 2 correspondía a la despensa, era donde se guardaban los ajos, las cebollas, la carne fresca, los garbanzos, las berzas, los víveres. El 3 era un espacio donde se guardaban los cargas pesadas, los bidones de agua, los cántaros que llevaban aceite, salazón, los grandes paquetes de las mercancías, balas, leña y todo el comercio que llevaban, porque la mayor parte de estos barcos eran mercantes. El espacio 4 está a la proa del palo mayor, ese que ven que sale desde la quilla hasta la perilla, como decía antes. En el 4 iban 2 bombas, pero eran 2 bombas de achique, no eran de estas que explotan, que era para achicar el agua que podía estar en el barco. El espacio 5 era otra bodega, la bodega de popa, lo mismo que la bodega de proa. Y el espacio 6 normalmente podía ser un pañol del contramaestre. El contramaestre era en estos barcos el que estaba encargado de las velas, los cabos y demás. Era lo que más que llevaba el barco, llevaba velas de repuesto porque se podían romper y demás, y tenía ese espacio. Ahí ven que en el centro el barco tiene un rebaje, se llama convés. Ahí estaba la escotilla para meter los barriles en la bodega. Luego para bajar a la bodega a proa solía haber otra escotilla con una escala más pequeñita. Y después llevaba, en la parte más baja es la quilla, encima la sobrequilla, y en lo que pongo ahí con el 7 era donde se ponían piedras grandes, o grava grande. Eso era lastre, y ese lastre era para darle peso bajo al barco, de modo que el barco cuando se movía por las olas, que recuperara la vertical, que tuviera estabilidad, que no volcara. Por eso se bajaba al centro de gravedad poniendo esas piedras. Y debajo de esas piedras, en el 8 que pongo ahí, encima de la quilla, era lo que se llamaba sentina. Ahí se iba depositando el agua que podía entrar a bordo, por los baldeos, porque cogía una erupción de mar y estaba la escotilla abierta, porque entraba por alguna fisura, las costuras se habían abierto y entraban por ahí agua, se iba depositando ahí, ahí se pudría y de vez en cuando había que checarla con las bombas, porque era fétida, peligrosísima. Aquí les pongo una sección transversal del barco, que es lo mismo. Abajo de todo, ahí ven el agua de la sentina, encima las piedras y encima la carga. Llevaba normalmente 2 embarcaciones menores, podían tener 8 y 5 metros de eslora de casco de largo. Era una lancha y un chinchorro, esquife, bote, cada uno le llama en los tratados por ahí de diferentes formas. Estos solían llevarse a remolque o bien se arranchaban en ese espacio que le llamo convés, que es esa rebaja que lleva el barco. Se ponían uno encima de otro, o se podía llevar uno a bordo y el otro por la popa. ¿Para qué se usaban estos botes? Para el barqueo de la gente. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos no había puertos, no había muelles como ahora. Podía haberlo en algún sitio, pero el barco fondeaba la bahía y la gente había que barquearla desde la orilla hasta el barco. O para llevar gente de un barco a otro, para cargar el barco con leña, para meter agua, para meter víveres, para dar golpes de mano, para salir unos soldados a tierra y hacer una de las suyas, o también para remolcar el barco cuando tenía que pasar por pasos muy estrechos y el viento no lo permitía, porque el barco tiene que hacer maniobras así y en los pasos estrechos no puede. O para cambiar de fondeadero de un sitio a otro, no valía la pena darle el aparejo, se ponían a remar y dale que te pego. Cuando tenían que cargar leña o cosas de estas, esto lo hacían marineros. Normalmente tenían vela, pero lo hacían a remos, porque la vela es cuando el viento es propicio, pero el viento sopla para cuando quiere y como quiere. Con el remo se puede llevar el barco donde se quiera. Eran marineros fornidos y el patrón solía ser un marinero con experiencia, otro marinero más. Pero ahí había que obedecer al patrón. Era la norma y era la disciplina impuesta, porque si no podía ser un desbarajuste. Sabían muy bien aquello que decían de que donde hay patrón no manda marinero. Siempre que había que hacer una maniobra difícil, esta con los remos, pues los marineros iban todos volando, dándole al remo, acompasados, mandados por el patrón. Siempre había uno que ponía una cara de velocidad, de cuidado, pero el remo iba no sé qué, acariciado. Y siempre había alguno que lo veía, sobre todo si iba detrás,
no estaba de acuerdo por hacer el trabajo de otro y decía, a ver, patrón, que aquí Manolo nos está dando palo al agua. Dar palo al agua es meter el remo en el agua y empujar. Y ahí viene esa frase de no dar palo al agua. Llevaban, para sujetar el barco al fondo, el fondear que se llama, para dejar de llegar en una bahía y el barco se queda ahí descansando, se fondeaba, se daban anclas, se echaba un ancla al fondo. Las anclas podían tener pues media tonelada, 500 kilos. Podían llevar a lo mejor a proa una o dos a cada banda. Estas iban, salía del agujero ese que se llama escobén y el cabo pues salía de ese espacio que tenía en proa donde estaba ranchado y el ancla se colgaba, como ven ahí, pues del costado. Podían llevar una o dos a cada banda de proa. Podían llevar otra a popa, o a lo mejor llevaban un rezón de estos que son los anclotes que hay ahora de 4 uñas, que llevan los botes que se ven en las playas. Esos anclotes podían pesar de 45 a 90 kilos, los rezones. Y llevaban siempre algún ancla de respeto, de repuesto, o iban a la bodega, o iban a la cubierta en algún sitio, porque se podían perder anclas, y el perder las anclas era un peligro, porque si al final se quedaban sin anclas, el barco estaba perdido, y en un temporal era lo que lo salvaba. Para elevar el ancla, esto se usaban estos chígares o cabrestantes o molinillos, era una de las labores más pesadas de a bordo. Este cabrestante iba, pongo ahí la flecha en el sello, iba en la parte de tolda a proa, en popa, que es donde está la tolda, pero en la parte de proa. El cabo que entraba por ese agujero que está a proa iba por todo el barco hasta el chigre, ahí se le daba vueltas, se ponían marineros a tirar, y en la parte alta se metían unas varas largas y marineros empezaban a dar vueltas. Y se tenían que ir relevando, porque había que elevar la media tonelada del ancla, más vencer la fuerza del viento que estaba llevando el barco para empujando el barco, y había que acercarlo al ancla o traer el ancla a rastro. Era una labor pesadísima. Otra labor muy pesada era el achique. Contaban con 2 bombas, ya dije antes, a proa del palo mayor. Ahí pongo en el sello también la indicación de dónde iba. Las bombas eran muy rudimentarias al principio, no eran como esos balancines que aparecen. Eso son inventos a lo mejor del siglo XVIII. Aquí eran como bombillos de bicicleta, parecen. Era un tubo que iba desde la cubierta hasta la sentina, donde se depositaba el agua podrida que estaba allí, porque esa agua estancada llegaba a un momento que era pues, venenosa, además con cosas podridas, ratas podridas, verduras que se caían, cosas de esas, ya me contarán. Y era el tubo, por dentro del tubo iba una barra de pasta, y ahí abajo tenía como un émbolo de cuero que era como un paraguas invertido. Entonces se bajaba y el émbolo subía agua, subía, pam, pom, 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 iba subiendo y llegaba hasta la cubierta, caía por unos caños y se iba por unos tubos que había a los lados, que se llaman imbornales, y se caía al agua. El momento del bombeo, los cronistas y tal siempre decían que era el peor momento porque la fetidez era insoportable en todo el barco, pero era lo que había. Y también era otra maniobra que tenían que ir elevándose porque, como me contarán, estando dándole vueltas ahí, se derrinaba el más pintado. La gente, pues podía ser mercantes, y ya eran mercantes, solamente llevaba gente de mar. Como dije yo, 45 o 50 personas, así como promedio, podía llevar más, porque ya con el tiempo fueron habiendo naos más grandes. Esta gente de mar podía tener un capitán. El capitán si era un barco grande, si era un barco pequeño, también llevaba maestre. El maestre era como el segundo en un barco de guerra o el primer oficial en un barco mercante. Pero hacía también de capitán y maestre. El piloto era el que calculaba las situaciones, observando el sol, la luna, la polar y tal, y con unas tablas, más o menos decía dónde estaba. El contramaestre era el encargado de todo el aparejo y demás. El barbero y sangrador, pues lo mismo le afeitaba a uno que le cortaba el pelo, que si una bala de cañón le hacía un destrozo, le cortaba el brazo. Era el pseudo médico de a bordo. Carpintero, como comprenderán, en un barco de madera, pues tenía el trabajo a tope. El calafate, pues también, porque el calafate era el que tenía que velar por la estabilidad, y estos barcos moviéndose, recibiendo zurriagazos de la mar, se abrían las costuras, entonces tenía que meter estopa y alquitrán o brea para cerrarlo. Estaban los condestables para cañones, siempre llevaba cañones, ahora hablaré. Y luego estaban marineros, podía ser el despensero, el tonelero, el sastre, había de todo, ¿no? Los marineros tenían de 20 a 40 años. Más de 40 años no estaban embarcados, pues ya estaban muy quemados. A no ser que en la época de marineros hubiera aprendido algún oficio, como por ejemplo pues, el de médico o piloto,
lo aprendían así, con otros que le enseñaban y tenía interés, era inteligente, y entonces luego en la casa de contratación le daban titulación y podía aguantar hasta los 50 años. Los grumetes eran chavales que eran aprendices de marineros de 16 a 20 años. Hacían lo de un marinero, pero acompasado a su poco conocimiento, a su aprendizaje y a su poca fortaleza física. Y había pajes que eran niños, que eran aprendices de grumetes, que al mismo tiempo eran criados del piloto, del capitán, del maestre o del condestable, de quien fuera. Podían tener 12, 16 años, pero había casos en que tenían 8 y 10 años. Imagínense un chaval de 10 años que embarcaba ahí, de paje, ascendía al grumete, eso quería decir más sueldo, siempre cobraban. Después marinero, de marinero aprendía a ser piloto y de piloto estaba con 50 años. De modo que uno que había entrado con 10 años a los 50 años era un verdadero lobo de mar, y lo sabía, había muchos. Si el barco, bueno, que aquí, como digo, te podía llevar de 45 o 50, desde el primero, que era el capitán, hasta el último. Se decía que de capitán a paje iban tantos, que es lo que se dice ahora, de aquí trabajan de capitán a paje, pues 80 personas, pues viene de ahí la frase. Si era barco de guerra, pues llevaba también gente de guerra. Ahí, como ya no llevaba mercancías de carga, no era un barco mercante, había más espacio y podían arranchar en otros sitios. Llevaba capitanes de infantería, artilleros, arcabuceros, mosqueteros, y llevaban a alguien para tocar música. Siempre que van fuerzas armadas siempre va música, para dar las órdenes en medio del fragor del combate y para animar un poco a la gente. Sí. Podía ir un pífano, que era la flautita esa pequeña, y un tambor o dos. Uno de los que solían embarcar era el sacerdote, aparte de todos los que he dicho. El sacerdote, pues, solamente embarcaban si era una nave de armada o una nave de estas que iba de guerra, de que iba protegiendo un convoy o lo demás. O si era una nave que iba a descubrir o a colonizar. Si iba a colonizar, llevaba sacerdotes, lo mismo que llevaba gente, llevaba ganado, familias y demás. O podían ir sacerdotes de transporte pues a una misión de las de California, por ahí. Si era un barco mercante vulgar y corriente, que nada más que llevaba mercancías a Veracruz y volvía y a ir a las ferias por ahí, que era la monta, esas ferias, no llevaba sacerdote. Entonces, ¿quién se encargaba de la cuestión espiritual de la gente? Los maestres. O sea que el maestre era como un poco el cura, hacía un poco de todo. Además del administrador del barco, pues llevaba los rezos, las oraciones y todas esas cosas. Cuando iban curas, de todas formas, navegando no podían decir misa normalmente porque por el viento, por los balances, estos eran barcos pequeñitos, era como una nuez, pues se podían salir volando las altas formas o el cáliz caerse al suelo, a la cubierta. Entonces, solamente hacían misas y recalaban en algún sitio o en una cala ahí tranquila y tal, pero inventaron una cosa que le llamaron la misa seca, que era una misa sin consagración. Y ya la gente estaba contenta porque ya se sentía reconfortada con esa misa. Pero eso dio lugar a ese abuso, porque como los curas que cobraban por el alma tal, pues yo cobro tanto y doy una misa, el alma de tal, y como no tenían la cosa esa del ayuno y la excomunión y tal, porque no tenían esa cortapisa porque no había consagración, hacían misas a tope y se forraban. Entonces se pusieron pegas, pero de todas formas la gente cuando llevaban pasajeros querían misas y entonces la misa seca siguió haciéndose. ¿Dónde vivía la gente? ¿Dónde dormía? Pues vamos a verlo ahora, esa gente que he dicho. En el 1, ahí si era esa la chupeta debajo de la toalla, si la había, porque otros no lo tenían en ese espacio, ahí iba el capitán. Si había un almirante, porque ya iba una flota, pues dormía ahí. Después, los oficiales ahí en el 2, en la parte de popa. Tenían que dejarle sitio al timonel, porque el timonel con la caña estaba ahí en ese espacio. Y había que dejarle. El timonel estaba ahí, no veía nada más que la aguja magnética que llevaba delante. No veía las velas ni nada, le tenían que dar órdenes. Pero la caña, que era una vara muy larga, iba ahí. Después, en la parte 3, por ahí, en el comés, que es este espacio, donde iban los botes, donde está la tapa de la escotilla, pues la escotilla de la bodega, o debajo del castillo, ahí dormía el resto de la gente, pues gente de grados intermedios o marineros y demás. Todo el mundo dormía en el suelo, dormía sobre fardos o sobre esteras, cada uno tenía su estera, tenía doble uso la estera, le servía así como un colchón o para aislarlo del suelo o como mortaja si llegaba al caso, lo envolvían en la estera, en su propia estera y lo tiraban a la rampa. En la cubierta también podían ir, como ya he dicho antes, un ancla de repuesto. Llevaba algún bidón de agua para beber, para no bajar a la cubierta. Llevaban leña para el uso inmediato. Llevaban mercancías. Llevaban animales vivos para usar, para comer por el camino o a lo mejor de transporte.
llevaban las cosas personales de cada uno, iban en unas cajas en cubierta también. O sea que ir de proa a popa y unos 20 y pocos metros era una carrera de obstáculos dificilísima. Como digo yo, 1,5 metros cuadrados por persona. Normalmente no podían bajar la gente. Para bajar a las bodegas había que bajar a alguien con una luz muy protegidos porque podía salir ardiendo. Además estaba el veneno del agua, había que probar antes si se podía bajar. Había muchos insectos por ahí muy peligrosos y además se podía robar, porque el robo estaba ahí al canto. A poco que se descuidaban, víveres o lo que fuera, vino. Entonces no estaba prohibido bajar a la bodega. Como digo, la gente usaba unas cajas. Aquí puse esta, pero normalmente eran planas. Pero en fin, me quedo esta porque tiene sus adornos ahí, me pareció bonito. Eran unos cofres o arcas, cada uno llevaba una. He visto diferentes ordenanzas, porque a ordenanzas y eso había muchas para todo. Y en una decía que esas cajas debían de medir 5 palmos de largo por 3 de alto. Bueno, hay poco las medidas, los equivalentes en medidas nuestras. ¿Qué metían en esas cajas? Cada uno pues metía ropa de repuesto, la ropa que llevaba de casa, una manta si la tenía, un cuchillo, un plato, una novela, algún souvenir, algunos víveres, queso, lo que fuera, lo guardaban. Pero claro, no podía haber, si iban 50, no podía haber 50 cajas de estos a bordo, porque entonces todo eran cajas, claro. Entonces estaba reglamentado. Una reglamentación que vi pues, era que los oficiales llevaban una cada uno. O sea, el piloto llevaba una caja para él. El capitán llevaría más, supongo, pero eso no era el capitán. Pero los marineros llevaban una caja para cada 2. Los grumetes llevaban una caja para cada 3 y los pajes llevaban una caja para cada 4. Esta caja además servía también para asiento, para organizar tertulias o poner la mesa de comedor o cosas de esas, o poner un tapete y echar una partida de cartas. En cuanto a los víveres, los barcos estos salían bien aprovisionados normalmente y llevaban de todo, de todo. Se calculaba tanto tiempo de navegación, tantos individuos a bordo, multiplicando, y estaba todo muy estudiado. Lo que pasa que luego, pues claro, hay cosas que se pudrían, estaban las cucarachas y las razas que se lo comían y cosas de esas. Pero iban alimentos salados, ahumados, secos, conservas, iban también frescos, carnes, vegetales, frutas, animales vivos, insisto, ahora volveré con esto. Pero estos, sobre todo las verduras y todo esto, pues como no había neveras, no había frigoríficos, tampoco llevaban sal, eran frescos, estos había que comerlo al principio de todo o se pudría, fermentaba y era horroroso, unido al pestazo del agua de la sentina y esos alimentos podridos, pues aquello era terrible. Lo básico de la comida era la galleta o bizcocho, que era un pan seco del que hablaré ahora. Y en las navegaciones largas, pues una vez agotados los alimentos frescos que se agotaban al principio, porque si no había que pudrirse, había que tirarlos al agua, pues quedaba todo reducido a cosas secas, cosas saladas, conservas, galletas y demás. Había 3 comidas al día, como en cualquier casa de vecino, o sea, un desayuno por la mañana, la comida principal que era al mediodía y una cena que era la mitad de la comida. Comer caliente normalmente se comía una vez al día, al mediodía, si el tiempo lo permitía. Se había unos fogones que eran unas cosas metálicas con laterales para proteger del viento, o podían ser ladrillos, o podía ser lo que fuera, y se ponían, abajo le ponían carbones, y se ponía sobre una cama de arena o de tierra para no comunicar el calor a la cubierta del barco, porque era madera seca y podía salir ardiendo. Pero si hacía viento o mala mar, pues tampoco se podía poner la cocina, porque podían salir carbones por la cubierta y prender en las maderas, o ascuas y prender en las velas, la lona reseca, la cabullería que iba con brea, eso que era como pólvora, pues entonces comían queso o comían cosas secas o cosas frías que no necesitaban calentarse. Como digo, solamente era una vez al día. El que se encargaba de que y vigilaba que el fogón estuviera apagado antes de... estaba encendido el mínimo tiempo posible, porque el fuego era terrible, pero era un peligro enorme, pero desde luego a la puesta del sol, antes de la puesta del sol, tenía que estar apagado, y el contramaestre era el encargado de ver que estaba apagado y dar la novedad. Los líquidos también estaban racionados. Los líquidos se necesitaban mucho, porque imaginen 40 personas, 2 meses en un barco, bebiendo todos los días, pues ya me contarán, estaba racionado. Y lo malo es que el agua a los 10 días empezaba a ser una cosa pastosa, ya un poco maloliente, que para beberla había que cerrar los ojos y usar las 2 manos, como decían los técnicos. Una para tapar la nariz y otra para llevar el vaso a la nariz. A veces llevaban 2 o 3 litros de agua al día,
imagínense ustedes, piensen después de echar un partido de tenis o fuerte de esos, uno gasta más litros, y en las zonas tropicales gastaban más, de modo que la sed era uno de los tormentos de entonces. El vino también lo llevaban medio azumbre por persona y día, venía a ser como 1 litro, dividido en 4 cuartillos. El vino que no faltara. Si un barco salía sin vino, podía haber una revuelta a bordo y tenía que volver a puerto. El vino no lo perdonaban, era impresionante. O sea, podía pasar cualquier cosa, pero sin vino el barco no salía. A veces, de los 4 cuartillos, pues 2 los guardaban para hacerse de noche o por tarde, porque siempre había un periodo de asueto, hacerse un botellón, ¿vale? Y divertirse, y pasarlo bien y tocar la guitarra. Había gente que lo guardaban en botellas para venderlo al llegar a Puerto América, porque allí se pagaba por él la tira. También aceite. Aceite era 1 litro por persona y mes. Pero que no nos extrañe, el aceite no tenía, era para los santos óleos y para la garantía de la aguja magnética y tal, pero no se usaba en la cocina. En la cocina se usaba manteca o grasa, era lo que se usaba, que era lo que usaban los británicos y demás. Vinagre sí, 3 litros por persona y mes. El vinagre servía para 3 cosas, para desinfectar en las cubiertas y demás cuando estaba muy mal, se echaba vinagre para desinfectarla. También se utilizaba para 2 cosas. Una era quitar el mal sabor de las cosas que ya estaban un poco podridas, ¿no? Y además para potenciar, igual que hacemos ahora nosotros, el sabor de los alimentos. Animales vivos, como digo, llevaban de transporte o para comer por el camino, y para tener hidratos de carbono, grasas y todas esas cosas que pide el cuerpo humano. Y estos lo mataban cuando hacía falta. Claro, cuando mataban un bicho de estos, luego había que comérselo y con cierta velocidad, porque si mataban una vaca, no había frigorífico. Y a la vuelta de aquí, ni si estaba en zona tropical, se empezaba a pudrir. Pero podían llevar vacas, cerdos, gallinas, gansos, ocas, caballos y demás. Eran los carpinteros, eran los encargados de preparar los sitios. Por ejemplo, para las gallinas hacían jaulas, las solían llevar en los botes, ahí en el centro del barco, y dentro de los botes metían los gallineros, eran jaulas pequeñas. De los cerdos les hacían unas cochiqueras, hay unas cuadras y demás. Y los animales grandes, pues aquí pongo un ejemplo, que es el mismo sello de antes, y le pongo como hacían ahora. El carpintero preparaban unas fajas que cogían el tórax y el abdomen, y iba a la cubierta, sujeto. Entonces, no es que fuera colgado, pero iba ahí trincado. Las patas se le amarraban, no se le trincaban, se le dejaba juego para que mantuviera el equilibrio. Y delante de la boca se le ponía unos caños, una cosa para que tener de comer. Y ahí se pasaban un mes. Ahí comían, ahí descomían y hacían de todo. Como que me contarán ustedes, ahí la limpieza como estaba. Los encargados de limpiar ahí eran los que se llamaban pajes, que eran los chavales estos de escoba, que tenían que limpiar eso. Y así vivían. Para comer, le dije antes lo de la galleta o pan bizcocho. Podía tener forma de un bollo normal o podía ser una galleta plana. Era un pan hecho sin levadura, cocido 2 veces, por eso lo llaman bizcocho. Deshidratado. Podía durar hasta 2 años a bordo. Si no se lo comían antes las cucarachas, que las cucarachas se comen de todo, parece mentira, o las ratas, que también se lo comen. Este pan, para comerlo, podía ser al fin una grava, o se echaba en un plato, o podía ser una losa, que había que romper a martillazos, y se echaba en un plazo en la escudilla. Se le echaba agua, o vino, o lo que tuvieran, y entonces se lo chupaba y se convertía en una sopa mazamorra, que era suave y alimenticia, pero le faltaba vitamina C que producía el escorbuto, que fue uno de los azotes de los navegantes hasta principios del siglo XX. Hemos visto cómo comían, lo que bebían, lo que comían, los animales y tal. Hay que cerrar el ciclo, hay que descomer, claro, y en un barquito de estos, de 20 y pocos metros, pues intimidad ninguna. A lo mejor alguno iba a proa por allí en algún sitio escondido, o usaba un cacharro como bacenilla, o si no, se colgaban ahí de la borda o de esa escala que llevan por ahí, que se llama tabla de jarcia, con los pies en la mesa de guarnición, que es la que está abajo, y ahí, como dice un cínico, haciendo reverencias al viento y al sol, pues haciendo lo suyo. Si había algo de mar y las horas pasaban, pues se lo ahorraban papel higiénico. Cuando le tenía que hacer sus cosas alguien importante, principal, pues daban la orden de vista a proa, y todo el mundo mirando a proa.
Si alguien no miraba a ropa, pues Dios mío. a saber lo que le podía pasar. Bien, en cuanto a vestuario, pues aunque había reglamentaciones, no se hacía caso. Y los marineros, los soldados sí, las guarniciones llevaban uniformes, pero la marinería, la gente de mar no. Y llevaban lo que llevaban de casa. Y lo que llevaban de casa terminaba hecho andrajos. Y además, y zapatos, pero los zapatos además también eran peligrosos. Para subir por la jarcia era mejor subir descalzo. Entonces era esto. A veces llevaban alguna ropa en esas cajas, y llevaban, bueno, pero como pueden ver, ahí viviendo en cubierta, con el agua, con sol, rociones, la ropa andrajosa, descalzos y tal, pues las enfermedades eran terribles. Los españoles tuvieron mucho éxito unos bonetes rojos. Este sello es americano y no es rojo el bonete, pero usaban unas cosas que les gustaban mucho. En España se hacían en Toledo, se debieron de forrar. Bien, trabajos a bordo, pues no faltaba. La tira, como verán, maniobras del aparejo. Si venía viento, había mucho viento, había que cambiar el aparejo. Si iban sin aparejo, porque había una calma y venía viento, había que izarlo. Había que moverlo para virar. Pues alguna vela que empezaba a romper, pues había que cambiarla, había que remendarla. Después, el manejo de la artillería, que ahora hablaré de ella. Elevar anclas, ya le dije ahí, el molinete y todo eso. La maniobra de botes, pues era meterlos a bordo, llevarlos por la popa. Los combates, que era un trabajo así, achicar con las bombas. El montar guardias, ahora hablo de las guardias. Y las reparaciones de carpintería, que siempre había alguna cosa. El calafateado, ya he hablado, que a veces se abrían las costuras, a veces las sogas pegaban contra la madera y las rompían. Las reparaciones del aparejo, mantenimientos, trabajos no faltaban a bordo, pero también había épocas de asueto, y lo que era terrible eran las calmadas, que ahí como no trabajaba el aparejo ni nada, pues no había nada que hacer, era aburridísimo, se gastaba agua y comida, pasaba el tiempo y no había que trabajar, porque claro, estaba todo tranquilo, pero era horroroso, porque empezaba el hambre y la sed. Iban a 3 guardias, como van ahora normalmente. ¿Y qué hacían las guardias? Pues iba uno al timón, que era a la caña, mirando la aguja magnética, o sea, otros, había alguien desde arriba dando órdenes para seguir la luz de noche de la capitana que llevaba por delante, o bien había un serviola ahí en la cofa, ahí en el palo mayor, para ver si que había por ahí, y cuando venía una vela, decía una vela por el horizonte, se echaba todo el mundo a temblar, porque podían ser piratas. Si había mala visibilidad, entonces iban a la proa, para mirar a ver si por la proa aparecía alguna piedra. Había gente que vigilaba el aparejo. El aparejo era muy fuerte, era muy fuerte, muy resistente, pero ustedes saben que hay un trapo, ustedes ponen un paño ahí y le aplican una fuerza, pero como tenga una fisura, se rompe. Se decía que se rifaba la vela, entonces había que llamar al sastre, arriarla y coser el guise para que no fuera más, o si se rompía, había que el contramaestre arriaba la verga y ponía otra vela. Rondas de seguridad, para ver que en el casco iba todo bien y que no había filtraciones de agua por ningún lado, porque si hay filtraciones de agua, se llena el agua, puede ser una vía de agua, se llena la sentina, la bodega de agua, se hunde el barco y es incómodo, ¿no? Había que hacer baldeos también y otros trabajos como pelar patatas y cosas de esas. Además de los animales vivos que embarcaban para transporte o comer, había otra serie de animales que embarcaban, no se sabía ni cómo ni cuándo, pero en el pueblo nadie los echaba de allí. Cucarachas, chinches, piojos, hormigas, gorgojos, todas estas faunas enormes que además llegaban a ser verdaderas plagas, era terrible. Las cucarachas a veces había que pelear contra ellas y se comían la galleta, pero vamos, dejaban los sacos listos. O roían tapones de lo que fuera y se comían, y luego claro, se caían dentro y se morían ahogados cuando no podían salir. Era terrible. Las chinches y los piojos decían que eran, y las pulgas, eran los animales más democráticos de a bordo, porque lo mismo le picaban al capitán que al último de los pajos, que no había distinciones. En fin, era terrible y eran verdaderas plagas, además transmitían muchas enfermedades. Había en las encinas esa agua podrida, podía haber mosquitos y transmitían pues, malaria, el paludismo, cosas de esas. Imagínense eso, las pulgas y las enfermedades que podían traer. Las ratas eran otras de las plagas, ratas, ratones, lirones y cosas de estas. También se comían lo que fuera, roían los sacos, roían los tapones, todo lo que tenía cera o si iba con cera, roían el tapón y comían lo que estaba dentro. Eran capaces de roer el casco y hacer vía de agua, sobre todo las ratas, las grandes.
Era terrible, y eran verdaderas plagas, a veces había que hacer verdaderas matanzas a bordo. En cuanto a la higiene, era muy escasa. Y si digo escasa, es que había alguna, pero a veces no había nada de higiene, prácticamente nula. El agua era para beber, aunque fuera maloliente, era lo que había. Solamente si había un chaparrón y alguien quería bañarse, pues usaba un jabón, si tenía jabón, y aprovechando el chaparrón se daba una ducha. Pero hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos eso de bañarse no estaba bien visto. Ni los médicos lo recomendaban, ni la iglesia. O sea, no, bañarse era de judíos, o era de moros, y además era de mariquitas, era de afeminados, que luego el que se bañaba no cogía la espalda, y cosas de esas. Además decían que dejarse una capa de mugre era muy bueno, porque así las pulgas, los chiches y los tiempos no picaban. Lo que pasa es que producían unas infecciones de piel de cuidado. Y luego bañarse en el agua, en la mar, había gente que sabía nadar, y había gente que se escapaba en botes y tiraban a coger el bote y tal, pero pocos. Mucha gente tirarse al mar y ver el barco y que el barco se pueda dejar en medio del Atlántico, tira para atrás. Si hay tiburones, resulta incómodo. Y luego no saber nadar, pues claro, era lo más corriente. Hay que ver que la vida compartida ahí, con esos parásitos, los animales vivos viviendo en cubierta, los compañeros sin ducharse, que llegaba un momento que uno no sabía quién olía peor, si el compañero que tenía a la derecha o el cerdo que tenía a la izquierda. Lo bueno es que el olfato se acostumbra, y lo sé por experiencia. Y llega un momento que lo que ve el olfato es la diferencia. Pero si no se acostumbra, si no que le preguntan a los submarinistas. Vayan submarino y huelen bien. Ahora dicen ellos, mi mujer sabe que estoy llegando a mi casa cuando entro en el ascensor. Pues, el agua de las sentinas era pútrida. Esto insisto y volveré sobre ello. Los alimentos en fermentación y podridos. El agua para beber, que se volvía pastosa. La falta de sal y todo eso. Pues eso daba lugar pues, a era incómodo, muchas enfermedades y demás. Pueden ustedes darse cuenta. De alimentos podridos, pulgas por ahí. El sol, descalzo, rociones, viviendo con la ropa mojada, durmiendo con la ropa mojada, pues las enfermedades de todo, desintería, tifus, fiebre amarilla, escorbuto, falta de vitamina C, digo por comer alimentos secos que les falta esa vitamina. El cólera, el sarampión o viruela, imagínense cólera o viruela, a veces eran verdaderas plagas, quedaban los barcos diezmados, o sea, porque eran ahí metidos todos, no había solución. La sarna, heridas, el infectarse una herida, el primer... ya yéndonos al siglo XIX, en la fragata Numancia, cuando hizo el viaje al Pacífico a mediados del XIX, la fragata blindada que nadie daba en duro porque pudiera llegar, el primer muerto que tuvo fue un marinero que se le infectó un panadizo, un simple panadizo. Se le infectó, se le puso mal, le dio septicemia y le dio neumonas. Pues aquí una herida cualquiera, en ese ambiente insano y demás, pues era terrible. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos, aunque hubiera guerra, había muchos más muertos por enfermedades que por los combates. Ya Pigafetta, que fue un cronista del viaje de Magallanes, Elcano, y escribió todo, él contó todo esto, él contó el hambre que pasaron en el Pacífico, habló de enfermedades, él escribió una enfermedad, y otros cronistas. Hoy sabemos que era escorbuto, pero ellos no sabían lo que era. Decían, estaba las encías, no sé qué, luego hemorragias, y se morían. Pagaban, las ratas hablamos que eran una plaga, pero pagaban hasta medio educado por comer una rata en el viaje ese. Y después comían el cuero, puedo dar luego las recetas, porque le explican, el cuero que recubría los palos para protegerse, pues lo preparaban y se lo comían como si fuera un San Jacob. Llegado el caso, en la muerte, pues tenían el mayor cementerio del mundo, porque era el ancho océano. No había penas, listo, había sitio para todos. El cadáver pues se tiraba por la borda. Normalmente se envolvía en la estera que les dije al principio, y se le dio una estera en una lona. El hecho de envolverlo ahí y coserlo es que con él metían una bala de cañón o una piedra del lastre para que se fuera al fondo. Y si había un clérigo, o a lo mejor el segundo, el capitán o el maestre, pues decía unas palabras. Si era alguien importante, allí pues se organizaba así como un piquete ahí con unos trabucos o lo que fuera y hacían una salvapunta, lo tiraban al agua y a vivir, que son 2 días, y se olvidaba, ¿no? El primer día era un tío estupendo, pero luego pues nada, se olvidaba. Instrumentos náuticos, ellos llevaban instrumentos para primero medir el tiempo era uno de los hándicaps. Aunque había relojes, bueno, en las torres había relojes, carrillones y tal, pero esos claro no se podían meter en el barco.
pero además había relojes de resorte ya, pero eso se metía en el barco y primero que eran carísimos, bueno, y luego con los campallados, los golpes de mar, la temperatura, la humedad y todo, al cuarto de hora estaban hechos polvo. Entonces usaban relojes de arena, ampolletas como la que pongo aquí, de 30 minutos. Estos lo llevaban los grumetes o los pajes, y ellos iban apuntando la hora, era la forma de apuntarla. Y cuando terminaban de caer los 30 minutos, apuntaban, le daban la vuelta, y a otros 30 minutos daban la vuelta, y así iban pasando los tiempos, y así se iban midiendo los tiempos. A la meridiana, que era cuando el sol estaba más alto, el día siguiente se consideraba que eran las 12 y empezaba otra vez para corregir los tiempos. Estos relojes, como general, no tenían un cuco que salía de cucu, dando las horas, no tenían una esfera, no tenían una campana, no tenían nada, era el reloj así. Además, este reloj recordaba cuando caía la arena del vaso alto al vaso bajo, y cuando se terminaba arriba, se quedaba abajo quieta, recordaba a un molino de harina, un harinero, que molía el trigo, y cuando se termina de moler, va haciendo húmedo y se queda el montón. De modo que se decía que molían las horas. Y los grumetes o los pajes, cuando volteaban la ampolleta, pues a veces daban unas salmodias, que las hay muy bonitas y tal, pero traigo aquí una cortita que recuerda esto, porque decía, buena es la que va, mejor es la que viene, en una es pasada y en otra muela. Quiere decir que estaba moliendo una hora nueva. Llevaban campana, esto era un invento de antes y lo seguimos llevando ahora en todos los barcos, aunque nada más que sea por tradición, pero llevaban campana a todos los barcos para avisar si había un incendio o fuego, que todo el mundo ya sabía dónde tenía que ir. Si aparecía una vela por allá lejos, yo repito, lo de las velas es que ponía a todo el mundo de carne de gallina, porque a saber, podía ser un amigo, pero podía ser un corsario, un pirata, podía ser para llamar a la tropa o lo que fuera, se usaba para todo. En estos barcos, pues la gente dice que son todo cuerdas, no hay cuerdas, son cabos, estachas, penoles, apagapenoles, jarcias, drizas, se llama de todo, tiene un nombre. Se decía que a bordo de estos barcos la única cuerda que había era la del badajo de la campana. Llevaban también instrumentos para navegar, estos eran del dominio de los pilotos, para saber dónde estaban. Si no había piloto, el barco estaba perdido. Y llevaban corredera, que es lo que ven ahí, llevaban ahí una brújula, era aguja magnética, daba rumbos magnéticos, no geográficos, y después un astrolabio, un cuadrante, que son esas cosas que están ahí del centro a la izquierda, que era para calcular el sol, la altura sobre el horizonte del sol, de medirlos, o de la luna, de la polar, de otras estrellas, y después con unas tablas calculaban la latitud. El cuadrante era, como ven ahí, un cacharro que tenía, por un lado, tenía un péndulo, era un cuarto de círculo, graduado el círculo, y tenía un péndulo, y tenía dos miras, se ponía, con las dos miras se apuntaba a la estrella polar, inclinando más o menos, y entonces el péndulo marcaba la altura, pues era medirlo así. Claro, pegando el barco a movimientos, pues había que ser un virguero, pero, en fin, había gente que lo hacía y lograban buenos resultados. Esto era el cuadrante. También estaba el astrolabio, que ahí se colgaba de un dedo, tienen esa cosa central ahí que se giraba, tenía dos agujeritos y se miraba a la polar, se colgaba de un dedo y se iba girando hasta que por los dos agujeritos se veía la polar. Y entonces estaba graduado y se marcaba la altura. Cuando era el sol, claro, no se podía mirar directamente, pero se quemaba la córnea, ¿no? Entonces se hacía girar, eran unos virgueros, para que el sol, el rayo del sol pasara por los dos agujeros y se veía encubierta solamente un rayito, una mancha que dejaba. Y entonces esa era la altura. Y luego con unas tablas calculaban la altitud. Tenían rosas de los vientos para saber de dónde venía la mar o de dónde venía el viento, la aguja de marear, que ya he hablado antes, y ahí vuelvo a poner el sello como una aguja de marear, la ampolleta, un nocturrabio, no sé si se ve bien, sí, ahí a la derecha, que era para observar la polar y las circumpolares, las estrellas, porque en el hemisferio norte se ven siempre, y según los cálculos, y según para que estuviera preparado esto, calculaban la hora más o menos. Y después esa cosa larga, que es ya muy adelantado del siglo XVI, es una ballestilla, que también era para calcular las alturas, en lugar del cuadrante o del astrolabio. Y con esto, pues luego fabricaban las cartas, había compases de puntas, el transportador, reglas, lápices, la goma, las tablas y almanaques y las cartas náuticas.
Estas cartas náuticas en España las preparaba la Casa de Contratación. Y fueron ganando de precisión, y muchos alcanzaron una gran precisión, a pesar de que los elementos que se tenían a mano no eran muy exactos. Y lo más importante que hacía el piloto con todo esto, llegado el momento, era lo que se llamaba echar el punto o cartear, que decir, en el mapa estamos aquí, lo cual quiere decir que estaban, bueno, pues, por ahí, más o menos, a saber, pero en fin, era lo que diga. El otro día iban interpolando y bueno, a ver si salía, porque a veces estaba incluso que estaba encima de tierra, pero no por otra cosa. Todas estas cartas las preparaba la Casa de Contratación de Sevilla, que hacía además los despachos de buques, preparaba instrumentos de navegación y también preparaba gente y se la quedaba la cualificación a pilotos y demás. Bien, armas. Todos los barcos llevaban armas, aunque no fueran de guerra. Si no fueran de guerra llevaban unas cuantas armas. ¿Para qué? Bueno, pues para defenderse si venía alguien con malas ideas, o para hacer demostraciones, o para en niebla pegar un cañonazo de vez en cuando y que los demás supieran por dónde andaba, o para hacer señales. A ver, tú desplázate allá a aquella entrada, a ver si ahí hay entrada en tierra o aquello que es. Si ves que se puede entrar, das 2 cañonazos, si no, das uno y te vienes. Pues para eso. Había unas que eran unas lombardas que al principio eran fijas a la cubierta, eran cañones fijos, muy primitivos, y para orientarlos había que orientar todo el barco. Y también se usaban falconetes como este de borda que pongo ahí, que se metían en la borda y se giraban y demás, y pues también eran cañones pequeños. Y también había arcabuces, mosquetes, ballestas, espadas, lanzas, picas, y luego petros, espaldales, casco y cosas de eso. Si era barco mercante llevaba algunos, a lo mejor 4 lombardas y algunos cacharros de estos. Si era barco de guerra ya llevaba muchos más cañones. Toda esta gente que iba aquí pues cobraba un sueldo, todos tenían sus sueldos. Y eso a veces yo lo explico por ahí, la gente se cree que navegaban así por amor al arte o que los mandaban, no. Todo el mundo cobraba en todo. Se sabe además muy bien lo que cobraban, porque luego cuando se morían o cosas de esas, había una guerra o lo que sea, había que pagar los atrasos y había pleitos. Y esos pleitos quedaron en la Casa de Contratación, quedaron en el archivo de Indias y por ahí. Aquí pongo los sueldos que tuvieron los que fueron en la expedición de Magallanes Elcano. Por ejemplo, un capitán cobraba al mes 3.300 maravedís, un maestre 3.000 y un paje 300. Ahora me dirán ustedes, bueno, ¿y eso del maravedí qué es? Bueno, abajo pongo una tabla de conversiones que me fabriqué yo buscando documentos por ahí del siglo XVI. Una vaca costaba 2.000 maravedís, así que si un contramaestre con el sueldo del mes no gastaba ni un céntimo, al final se podía comprar una vaca. Ya es una idea. Una gallina costaba 4 maravedís, me llama la atención, debía de tener todo el mundo gallinas y estaban muy devaluadas. Un cerdo 400, poco eso es para que se sepa, en fin, qué se puede hacer con ese dinero. Pero cobraban todos, la religión era algo que estaba muy arraigado en la gente, era algo importante. A veces era una religión tanto empírica, pero había la religión. Todos tenían sus devociones y demás. Y por eso cuando iba navegando y iba gente, pues querían que el cura dijera misas, aunque fuera la misa seca, aunque les cobraran, pero venga, sí, era importante. Y estaba San Telmo, la Virgen de los Mareantes, y había San Nicolás, y había otros santos, todo el mundo tenía el Cristo de no sé qué y tal, todas esas cosas. Y es fácil comprender por qué la gente tenía este sentido religioso. Hay que tener en cuenta, imagínense un cacharrito de estos en el centro del Pacífico, a miles de millas de ningún lado, metido en una caja de 20 y pocos metros, con unos mares, unas olas de a lo mejor 12, 14 metros de alto, vientos huracanados, un cielo de esos negros que parece que le va a caer a uno la cabeza, rayos y truenos por todos los lados, lloviendo a mares y demás. Hasta el menos creyente, por si acaso, no dudaba y elevaba la vista al cielo y dedicaba una oración a algún santo que se le ocurría, porque como dice el refrán, el que no sepa lo que rezar, que vaya por esos mares, verá que pronto lo aprende sin enseñárselo nadie. Pero también todo esto unía la superstición. Había supersticiones por Akira. El marino era supersticioso per se, de montones de cosas. Aquí como alguna. El barco tenía que tener un nombre de santo. Si el barco se llamaba Atrevido,
tenía un alias que era San Juan Nepomuceno. Listo. Todos tenían que tener un nombre de santo. Estaba en martes, ni cases, ni en barques. No te digo nada. En otros países es el viernes, y sigue siéndolo. Porque el viernes fue cuando mataron a Cristo, por el vulgar, entonces ahí el viernes no se podía salir a la mar. Luego estaban los fuegos de San Telmo, estos le daban, estos fuegos que yo ya nunca vi, yo creo que ahora no se producen, son esos fenómenos que hemos estudiado de pequeños, en las frutas de los palos se producen unas luces, es un fenómeno eléctrico por ionización del aire y todas esas historias. Pero antes sí, y en Picafetta y todos estos, en sus crónicas de todos, hablaban, hubo una tormenta, y entonces vino el fuego de San Telmo y la tormenta se calmó y tal. Había criaturas terroríficas, había bichos inmensos, los ponían en las cartas, lo decía todo el mundo, a veces era marketing, para que no fueran otros por ahí y les hicieran, les estropearan el negocio. Había serpientes que se comían los barcos, había cosas de esas, grandes abismos, enormes nieblas, llegaba el barco, llegaba un abismo y se caía, sobre todo los terraplanistas, ¿no? Había patrañas de todo tipo. Bueno, como dije antes, había ordenanzas, todo estaba reglamentado, todo estaba escrito y demás. Ustedes se pueden imaginar un barco de estos, hombres ahí metidos, a veces mujeres, porque iban de transporte, con sus padres o sus maridos o sus hermanos y demás, y navegando 2 meses ahí metidos en medio del mar, o 3 meses, como era el galeón de marina. Pues había de todo, hurto, reyertas, blasfemia, murmuración, fuego, el fuego estaba muy perseguido. Pérdida del armamento, dormir de guardia, yo no le digo nada. La homosexualidad se pagaba con la muerte. Eso ahora los del LGTBistas, que sepan que antes cómo se la gastaban. De hecho, el primer muerto, uno de los primeros muertos de la expedición Magallanes Elcano fue con un acto de homosexualidad, el segundo de a bordo de la Victoria, lo colgaron. Magallanes lo colgó. Las violaciones, asesinatos, insubordinación, desertar, pues rebelión a bordo, todo esto estaba apenado. Y las penas por las formas a la derecha, había códigos, había de todo, y podían ser billetes, cepo encubierta, y estaba una semana allí, y todo el mundo se mofaba de él, apañado, amarrado, prisión, latigazos, cortar una mano o un pie, era muy corriente, abandonar en tierra. Magallanes también abandonó a 2 en tierra después de la revuelta de San Julián. Los dejó allí con un poco de galleta y un jarro de vino, y adiós muy buenas, nunca más se supo. Pasar por la quilla, que era amarrados, pasar por debajo de la quilla, era una muerte más que segura. Primero a lo mejor no sabía nadar, y después con las incrustaciones que tenía el barco se destrozaba contra el barco. A galeras, era el castigo, a galeras a remar, dice la canción. Se mandaba a la gente a galeras. Galeras podían estar hasta un máximo de 10 años, pero mucha gente aguantaba, pero mucha gente se moría. Y luego la pena de muerte. Como digo yo, Magallanes se cargó al segundo de la Victoria por homosexual, lo condenó a muerte. Era lo que había. Volviendo ahora a lo de las sentinas y el agua de las sentinas que dije antes, era peligrosísima, porque era pútrida, estaba ahí mucho tiempo y podía producir gases venenosos. Para saber si había que trabajar abajo en la bodega y ver si se podía bajar, usaban primero, echaban una vela, pero una vela de estas, de cera y tal, amarrada en un cordel. Si al llegar abajo se apagaba, era que allí había gases, era mortal de necesidad. Entonces había que usar las bombas, deslomarse y luego limpiar con vinagre aquello. Y si había mucho, entonces buscar un sitio, echar el barco a tierra. Se echaba con marea alta, se esperaba que bajara la marea y el barco quedaba en seco, se acostaba, se vaciaba con las bombas, se vaciaba como fuera y luego se limpiaba con vinagre. Por otra parte, el que estuviera en el agua venenosa era para los marineros un buen indicio, porque eso quiere decir que no había agua del exterior. Entonces, si estaba venenosa era porque estaba estancada, pero no entraba agua de fuera y por lo tanto no había vías de agua. De modo que no se conforme es que no quiere. Peligros que tenía el barco, montañas, los bajos, pelear contra las piedras, colisiones, un barco contra otro, vía de agua, como dije antes, los movimientos del barco, las tablas que se separan, golpes de mar, golpes de un barco contra otro, el calafateado que podía saltar, la broma no era ninguna broma, era un molusco que se vivía en la madera, un molusco alargado, que hacía lo mismo que hace la carcoma de las casas. Unos agujeritos que si ustedes ven una madera comida por la broma, es como un queso de gruyere. Terminaban con un barco, terminaban hundiéndolo. Y después la putrefacción de la propia madera, porque no estaba bien tratada, la habían puesto verde por las prisas de construir y se pudría.
y después estaban las ratas que podían hacer vías de agua, y golpes, a lo mejor al caer un palo se rompía y demás. La mar en sí era un peligro, la mar que era el sistema de transporte, pero se friaban así, le caía el barco encima, lo machacaban, le pegaban de un lado para otro, los zorregazos impresionantes. Y el fuego ya lo dije varias veces, pero era muy perseguido. El que bajara a la bodega sin farol o sin algo así le caía un paquete de cuidado. Y de hecho ardieron barcos, había que tener mucho cuidado, porque era muy seco aquello, estaban resecos, en zonas tropicales salían ardiendo y no había quien los apagara. Dos accidentes típicos eran la rotura del timón, porque chocaba contra una piedra, o por la mar, los esfuerzos, y porque estaba mal la madera, y se quedaba el barco sin gobierno. Siempre quedaban las naves y se podían cazar, pero un barco de estos era inmanejable. Si no tenía timón, estaba dado. Y otro era la rotura de un palo. A la Victoria, cuando regresaba a España, pasaba por Cabo de Buena Esperanza, le rompió el trinquete. Se quedaba sin parte del motor, porque el motor era las velas, se quedaba sin parte de eso. Y además, no es solamente eso, sino que imagínense, le rompe la mitad del palo de arriba y cae sobre el barco y podía destrozarlo, podía provocar una vía de agua, podía ser terrible. Eran dos de los accidentes que se producían. Luego, lo que ya dije antes, cuando aparecía un barco por allá lejos, todo el mundo se echaba a temblar, porque podían ser piratas o corsarios. Y lo sabía por la zona del Caribe, en la zona de las Azores, e incluso en la zona de San Vicente, en los puntos de recalada, en zonas de esas, que además ahí había combates y ahí se hundían los barcos, y ahí era donde había problemas. Se producían los naufragios, a consecuencia de esto, un barco se iba al fondo. Se fueron muchos, no tantos como la gente se cree. Estos barcos navegaban muy bien, tampoco había tantos piratas como la gente se cree. Luego la literatura lo magnificó todo, pero había. Y un barco se podía ir al fondo, o naufragar. Si había otros barcos alrededor, porque iban en convoy, le echaban una mano. Si el barco iba solo, tenía la lancha y el chinchorro. Pero la lancha y el chinchorro, cabía poca gente. Entonces, ¿quién embarcaba ahí? Pues la gente principal, claro. Llegó un almirante, algún pasajero muy distinguido, el capitán y tal. Metían algo de víveres, agua, los instrumentos náuticos, cartas náuticas y marineros forridos para darle a los remos y aguantar. Se quedaba a bordo la gente débil, aquello de las mujeres y niños primero, de eso nada. Se quedaban allí mujeres, niños, heridos, enfermos y ancianos. Esos estaban abocados a la muerte. Como digo, los ataques de piratas y a veces por chocar contra los fondos y demás, muchas veces los barcos se hundían pues, cerca de costa. Por ejemplo, para entrar en Sevilla, que era donde estaba la casa de contratación y era donde era la cabecera de partida y llegada de los barcos, al principio tenía que pasar la barra que está en San Lucas de Barrameda. Esa había práctico para pasar esa barra, porque eso es una cosa de arena que se forma ahí, que no se ve y que el barco se puede clavar y hay que pararse en marea alta. Pero a veces se pegaban zurriagazos ahí y ahí se quedaba el barco. Y ahí se quedaba con toda su carga. Y a veces, pues, había que rescatar esa carga, por eso esa carga podía ser oro, plata, piedras preciosas y todo, eso sí venía de las Américas. Entonces había buceadores. Eran muy rudimentarios, como una escafandra, como un tubo hasta un bote, que los echaban por allí y venga a trabajar. Bueno, pues en las épocas de descanso, que las había, todos los días tenía que haber descanso, porque a la gente que vivían un poco al límite, pues tenían que descansar, tenían que divertirse, y entonces pues les daban el descanso. Y ¿qué hacía la gente? Pues lo que se hace normalmente, cualquier murmuraciones, hablar mal del manto, que eso, pero estaba plenado, contar historias, eso sí, unos y otros, contar cuentos, leer, el que sabía leer, a veces leía para los demás. Lo que gustaba mucho eran los libros de caballería, era lo que más me gustaba. Llevaban mucho libro de santo y tal, pero no, libros de caballería. Eso de que el dragón, llega el caballero y mata al dragón, que tenía la princesa y se casa con la princesa, eso les encantaba. Es como después las novelas del oeste de hace poco, ¿no? Escribir también, y algunos escribían memorias, hubo cronistas que escribieron y dejaron constancia de todo esto que estoy diciendo. Pero otros le decía a otro, oye, que no sabía escribir, oye, mira, que mañana llegamos y tengo una novia en Coria, a ver, yo te dicto y me escribes la carta, y se la escribía. Luego, pescar. Si había suerte, pues mejoraba en el rancho, ¿no? Luchar, echar pulsos, todo lo que se pueden ustedes imaginar. Y había una forma también de socializar, que era quitarse los piojos uno a otro, despiojarse.
que no faltaban, los viejos no faltaban. Eso era recordando lo que hacen nuestros vecinos homogéneos, los chimpancés. Nuestros parientes. También había la música, la danza, por supuesto había, si vieron ustedes el Master Commander, pues ahí tocaba el capitán y el cirujano, tocaba música, pero los marineros también. Tocaban la flauta, si llevaban alguna guitarra, siempre llevaban el pífano de las órdenes, algún tambor. Claro, los marineros eran siempre la música picante, o sea que no podía ser de otra forma. Había danzas, había representaciones, había de todo, y también se jugaba. Estaba prohibido, y había juegos, había dominó, había incluso ajedrez, pero jugaban sobre todo a las cartas y a los dados. Y jugaban dinero, que estaba muy prohibido, porque desata las pasiones. En el uniforme de los marineros, a pesar de todo lo que yo dije, nunca faltaba un cuchillo al cinto, porque lo usaban los aparejos para deshacer nudos, lo usaban para todo, para comer, tal, pero ese cuchillo lo podían usar para otras cosas. Si llegaba una partida de cartas, la cosa se ponía mal. Por eso estaba prohibido. Pero que esto ya, es que no salga de aquí, pero llegado el caso se jugaban hasta las pestañas, palabras. Y esto es lo que le puedo contar así a uña de caballo de cómo era la vida de aquellos barcos. Ahora pensarán ustedes que aquello era suicida. No, moría gente, pero había mucha gente que vivía, había mucha gente que cruzaba el mar. Estos barcos en el Atlántico lo llegaron a cruzar como Pedro por su casa, como por aquí por la Castellana. Las carreras de indios eran continuas, incluso en el galeón de Manila. La carrera de indios duró 300 años, el galeón de Manila 250, de Manila a Acapulco. Iban y venían. Algunas veces se perdían barcos, algunas veces había piratas, pero había mucha gente que aguantaba. Y a veces, como digo yo, marineros de estos que entraban con 10 años y estaban con 50 y de pilotos, eran unos verdaderos lobos de mar. Como yo digo siempre, eran hombres de hierro, hombres muy duros, muy bregados, navegando en unos pequeños pero muy duros también barcos de madera. Gracias por la atención.